Vamos a comenzar a hablar sobre la función del Ministerio Fiscal y todas las medidas preventivas que tenemos en nuestra legislación laboral. Aquí lo que estamos buscando es algo fundamental, que toda persona, cuando va a trabajar, pueda regresar sana y salva a su casa. El que no haya accidentes laborales, el que no haya infracciones administrativas, el que no haya delitos contra los derechos de los trabajadores, significaría ir consiguiendo el objetivo, bajar la siniestralidad laboral y, por tanto, conseguir lo que se busca, que una persona trabaje con todas las medidas de seguridad y así pueda regresar a su casa. Tenemos una legislación que nos permite muchas vías de actuación. Voy aquí a tratar de analizarlas en la mejor medida posible para que sea de una manera sencilla y que todos me podáis comprender. Tenemos una buena legislación, así hay que decirlo, incluso diría que de las más avanzadas de Europa, y lo que tenemos es lograr que lo que está en la ley, conseguir que se convierta en una realidad y, como os he dicho, se disminuya la siniestralidad laboral. Nuestra legislación tiene varias bases. En la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aparte de una normativa extensa, busca la prevención. Sobre eso vamos a hablar de una manera clara y determinada. Porque si logramos prevenir, estamos logrando el objetivo. Esta prevención evita, primero, evitar el resultado, segundo, tratar de que no haya, digamos, sanciones administrativas cuando la infracción sea constitutiva de infracción administrativa. Y en último término, cuando estamos ante una infracción grave que pueda ser constitutiva de un delito contra los derechos de los trabajadores, o bien incluso un delito de imprudencia grave con resultado muerte o lesiones, en ese momento se inicia un procedimiento. Bien, vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a empezar, en primer lugar, a hablar de los órganos de representación que se establecen en nuestra normativa. Ello lo que busca es participación activa en las empresas que permitan cumplir con lo establecido, como os he dicho, en nuestra normativa laboral, la legislación sobre prevención de riesgos laborales. Desde este punto de vista, digamos, que se establece en la ley, se establecen una serie de organismos para anticiparse y que las empresas tomen, digamos, todas las medidas necesarias. Como entre estos organismos que tenemos en nuestra legislación, tenemos los delegados de prevención. Los delegados de prevención son representantes de las personas que están trabajando en la empresa, por tanto, representantes de los trabajadores, y tienen funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales. Esta es una obligación que tiene que asumir, evidentemente, el empresario y otras personas que vamos a ir viendo, pero nuestra legislación considera que de una manera activa tienen que trabajar, tienen que estar, digamos, los trabajadores para controlar y supervisar esta función preventiva. Dependiendo del número de trabajadores en la empresa, se establece por la ley una escala gradual de las personas que tienen que ser delegados de prevención. Bien designados entre los trabajadores, 1, 2 o más, votado entre ellos, según sean empresas de más o menos trabajadores. La ley nos habla con carácter general de empresas de entre 50 a 100 trabajadores o de más de 4.000 trabajadores. Y en esa escala se mueven entre 2 y 8 delegados de prevención. De 50 a 100, 2 delegados de prevención. De más de 4.000, 8 delegados de prevención. Como hemos dicho, son representantes de los trabajadores. Si las empresas tienen menos de 50 trabajadores, el delegado de prevención es el delegado de personal que haya en la empresa. Y también se puede establecer en convenios colectivos una forma distinta de elegir los delegados de personal, pero siempre en este caso los convenios colectivos tienen que garantizar que la participación efectiva en la elección de los trabajadores, pero se permite de una manera distinta establecida en la ley. Esto lo que se busca es, digamos, la fuerza del convenio colectivo. No olvidemos, es algo pactado entre las organizaciones sindicales y el empresario, y todo lo que se considera que es mejor para el caso concreto, la ley prevé en la excepción, pero nunca
que en esa elección se pueda privar, digamos, a los trabajadores de la elección de sus propios representantes. ¿Qué funciones tienen los delegados de prevención? Recordemos que, como os he dicho, son trabajadores. No forman parte del organigrama empresarial, pero sí son personas que forman parte de la empresa al desempeñar su actividad. Pues lo que se busca, en primer lugar, es que colaboren con la empresa en la mejora de la acción preventiva. Ya os he dicho, objetivo fundamental, prevenir. Por tanto, no hay mejor forma de colaborar que los propios trabajadores, a través de su delegado de prevención, puedan participar digamos, en la prevención y colaborar con el empresario para ver qué medidas se deben de adoptar en el desempeño del trabajo concreto que está realizando esa empresa para prevenir los accidentes. Otra función, aparte, digamos, de colaborar con el empresario, es que deben de promover y fomentar la colaboración y cooperación de todos los trabajadores, de toda la plantilla de la empresa, en la ejecución de la normativa sobre normas de prevención. Por tanto, no solamente, digamos, que forman parte y colaboran con el empresario, sino que también deben de promover entre todos los trabajadores de la empresa que ellos, digamos, estén incentivados, se motiven y estén concienciados de cumplir la normativa laboral, que evidentemente tienen que tener todos los medios, eso lo vamos a ver posteriormente, pero hay que buscar que el trabajador también, evidentemente, esté dispuesto a colaborar. Por tanto, ¿quién mejor que los propios compañeros de trabajo? Evidentemente, para que puedan realizar toda esta función, deben de ser consultados siempre por el empresario cuando se vayan a tomar decisiones que tienen que ver con la prevención de riesgos laborales. Por tanto, no solamente colaboran, promueven entre sus compañeros, sino también es necesario que exista una consulta previa del empresario. Y todo ello se les impone además una obligación que es vigilancia y control de que se está cumpliendo la normativa laboral. Bien, como vemos, es una importancia fundamental. Esto ha hecho pensar que el trabajador, que el delegado de prevención, trabajador de la empresa, puede tener responsabilidades tanto administrativas como penales, que es desde el punto de vista que voy a analizar más profundamente, porque es el ejercicio de mi función, cuando se incumple la normativa laboral y, por tanto, se pone en un riesgo grave la salud, la vida o la integridad física de los trabajadores. La respuesta es que no. Ahora os lo digo brevemente y después lo iremos analizando. Eso sería criminalizar. No olvidemos que el delegado de prevención es un trabajador de la empresa. No tiene poder de mando y dirección. No tiene que realizar conforme a la ley el cumplimiento de toda la normativa. No tiene esa facultad de disposición, no tiene esa facultad de decisión, no tiene esa facultad de mando. No tiene competencias para garantizar el cumplimiento de la normativa de prevención en riesgos laborales. Si no tiene esas competencias, no le podemos imponer la carga de la sanción si, por desgracia, esa normativa no se cumple. Es un elemento de colaboración con el empresario, pero nunca podrá ser sujeto activo, es decir, autor de un delito contra los derechos de los trabajadores. Otros organismos que se ven en nuestra normativa preventiva es el Comité de Seguridad y Salud. Hemos visto los delegados de prevención, personas individuales, trabajadores que colaboran con el empresario, pero todos ellos pueden formar parte de un comité de seguridad y salud. Este comité es un comité paritario. Así lo establece específicamente y expresamente la ley. ¿Eso qué significa? Que tiene que estar compuesto por el mismo número de delegados de prevención como representantes de la empresa. No se busca que nadie domina. Es un comité de trabajo. Lo más lógico, si todos están en el mismo fin, porque el empresario y el trabajador lo que quieren
y lo que tienen que hacer porque su obligación es cumplir la normativa laboral y evitar que se produzca el accidente. Además, el empresario, si no lo realiza, puede incurrir en responsabilidad tanto administrativa, como os he dicho, como penal. Evidentemente, en esa colaboración, en ese entendimiento, se busca que sea un organismo paritario. Se establece por la ley que este centro existirá con todas las empresas que tengan 50 o más trabajadores y estará formado por los delegados de prevención por una parte y por los representantes del empresario por otra y, como os he dicho, en el mismo, ¿no? En estas, el Comité de Seguridad y Salud se debe de reunir periódicamente. Ahí establece con criterio general que se reunirá cada 3 meses. Y además, para fomentar la participación, se permite que los delegados sindicales de la empresa, más los responsables de los técnicos de prevención que haya en la empresa, puedan también participar en este Comité de Seguridad y Salud. Pero en este caso, estas personas tienen derecho a ser oídas, lo que se dice tienen derecho a voz, pero en cambio no pueden votar, porque si votasen se podría romper esta paridad que se está buscando y por tanto tienen derecho a voz, pero no tienen derecho a voto. También cabe la posibilidad, como es muy normal en las obras, que estén varias empresas, digamos, colaborando en una UTE, realizando diversas funciones en cualquier obra y, por tanto, que haya en cada empresa un comité de seguridad. Pues la ley ya prevé también que cuando haya varios comités de seguridad en aras a conseguir una mayor eficacia en la prevención de riesgos laborales, que estos comités se puedan reunir de manera conjunta a la hora de ver cómo cumplir y evitar los accidentes laborales cumpliendo la normativa de prevención de riesgos. Por tanto, existe un comité en cada empresa. Si son varias empresas las que están, digamos, interviniendo y trabajando en una obra, pueden estos comités de seguridad y salud de cada empresa reunirse, digamos, entre ellos al objeto de realizar en esa obra concreto la mayor eficacia. Todo esto, como os he dicho, es con la finalidad de cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales y, evidentemente. Tenemos otro organismo que es fundamental, pero ya se escapa, perdón por la expresión de se escapa, pero todos estos estaban integrados en la empresa, este está fuera de la empresa. Es la inspección de trabajo. La inspección de trabajo y seguridad social es el organismo administrativo hoy en día más eficaz que existe para, digamos, velar por el cumplimiento de la normativa laboral, para realizar inspecciones o visitas y además para sancionar sanciones económicas que pueden ser muy importantes, de alta cantidad económica y que por tanto afectan de manera considerable a la marcha de la empresa. Es una pena que haya sanciones económicas, pero evidentemente si no se están cumpliendo, de alguna manera hay que ser coercitivo por el incumplimiento de la normativa preventiva de riesgos laborales. Y no digamos que esta es la primera vía, estoy hablando de que la inspección de trabajo actúa de manera administrativa. La siguiente vía que vamos a ver después es cuando actúa la Fiscalía, todavía más grave. No será una sanción administrativa, sino que será una sanción ya penal por haber cometido uno o varios delitos. Se establece expresamente por la ley que los representantes, los delegados de personal, el Comité de Seguridad y Salud, pueden acudir a inspección de trabajo cuando ellos en esta labor que tienen, colaborando con el empresario, consideran que no se ha cumplido la normativa laboral o se está poniendo en riesgo en algún caso concreto la vida, la salud, la integridad física de los trabajadores. Cualquier otra cuestión se está haciendo que consideran que no es adecuado a la legislación, ellos pueden acudir a la inspección de trabajo. Ante esa, digamos, ante esa noticia que tiene la inspección de trabajo, la inspección de trabajo puede realizar, abrir evidentemente unas diligencias suyas y puede realizar visitas a los centros de trabajo de las empresas,
para comprobar si se está cumpliendo o no la normativa. Para, si en algunos aspectos no se está cumpliendo perfectamente, decir en que se tiene que corregir y posteriormente volverán a acudir las veces que sean necesarias para ver si se están corrigiendo los hechos que no se estaban realizando adecuadamente, o incluso sancionar ya directamente y todavía si consideran que es un incumplimiento grave que puede ser constitutivo de delito, darle traslado a la Fiscalía para que estudie si procede o no interponer denuncia o querella para iniciar un procedimiento penal. Puede realizar de oficio, tiene sus propios planes de actuación. En estos planes de actuación, además, también se informa, digamos, se puede realizar en colaboración con las organizaciones sindicales y empresariales en base a conseguirlo. Y cuando actúa en base a esa noticia que han tenido por parte de, digamos, de los órganos de los trabajadores que trabajan con la empresa, siempre en este caso la Inspección de Trabajo los informará delegados de prevención, por ejemplo, les informará del resultado de esas inspecciones o visitas que han realizado a la empresa. Todo esto es, como os he dicho, con la finalidad de conseguir que un trabajador desarrolle sus funciones en las mejores y mayores condiciones de seguridad y salud sin que se ponga en ningún momento en riesgo su vida o su integridad física. Todo esto que os he contado forma parte, digamos, del aspecto administrativo. Ahora, vamos a irnos a lo que suele ser mi trabajo habitual, que es cuando podemos estar ante un delito contra los derechos de los trabajadores, e incluso ante uno o varios delitos de imprudencia grave o resultado muerte que se ha producido como consecuencia de haber cometido el delito contra ellos. Ya os he dicho que por parte de la Fiscalía, que es de lo que voy a empezar a hablar, uno de los actores del procedimiento, una de las partes, se han creado en cada provincia fiscalías denominadas hasta hace unos meses de siniestralidad laboral. Pero hoy en día, además creo que con buen criterio, se ha cambiado en este año el nombre de esta fiscalía, digamos, que tiene esta función especial, no es de siniestralidad laboral, sino es la Fiscalía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muchas veces la terminología es importante. Siniestralidad es parecer reconocer que estamos hablando de siniestros. Hay que ser positivo en todo. Por tanto, Fiscalía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero por los que conocen la anterior, que es la que todavía, digamos, con notificación oficial que nos dirigen todavía desde las fuerzas y cuerpos de seguridad, no digamos que los trabajadores, sindicatos, todavía suelen poner Fiscalía de Seguridad. Ahora, por eso lo digo para que se vaya. Fiscalía de Seguridad y Salud en el Trabajo. La función que realizamos, en teoría, sería solo una función penal. Pero al menos aquí en Galicia y en otras grandes partes de España, tengo que decirlo, hemos considerado que dedicarnos a estar simplemente en nuestro despacho trabajando, esperando a recibir denuncias o esperando a que se inicie el procedimiento penal y ser una parte necesaria en el Ministerio Fiscal, no es suficiente. Porque esa actuación, que en teoría es la que nos está dando la ley, no nos permite acceder, digamos, a la raíz del problema, que es, como os he dicho también, y está en el espíritu de la ley y en toda su normativa, la prevención. Por tanto, lo que estamos haciendo hoy en día desde la Fiscalía es colaborar con todas las organizaciones empresariales, con todas las organizaciones sindicales, para informar, para aportar nuestro grano de arena en el cumplimiento de la normativa laboral, teniendo reuniones, charlas, dando conferencias, porque hay que concienciar y hay que informar. En Galicia existe un dicho muy utilizado que es el malo será. Este dicho, aplicado a los delitos contra los derechos de los trabajadores, es malo será que haya un accidente. Hay que evitar
que exista ese accidente. Por tanto, hay que concienciar. Por tanto, aunque no está en nuestra función, tenemos, como puede ser este caso, este mes va a ser mi cuarta ponencia que voy a dar sobre la función del fiscal para prevenir los riesgos laborales. Todo esto está provocando algo que lo estamos notando. Desde el año 2008 que yo comencé, cuando uno iba, digamos, a diferentes tipos empresariales, había como un rechazo, como un desconocimiento. Hoy en día, la gente, los empresarios, los trabajadores también, evidentemente, se están concienciando de la importancia del cumplimiento de la normativa preventiva. Muchas veces se están concienciando porque lo más importante es evitar una vida o evitar que se pierda una vida o que haya un accidente laboral. Pero incluso el que parece que quiere ir al simple rendimiento económico y valora que, bueno, ahí está el riesgo, malo será, como os he dicho, tengamos en cuenta una cosa. Vamos a hablar, y así les informo, de las responsabilidades penales cuando la infracción constituye delito. Y se va a ver que no es ninguna tontería. Pues aunque solo sea por el temor de penas importantes de prisión, de indemnizaciones económicas importantes, aunque solo sea por eso, pues también hay que convencer. Primero, porque, ya digo, hay que convencer que todo el mundo esté motivado para cumplir la normativa laboral, sino aunque solo sea por el temor de las responsabilidades penales que pueden incurrir. Invertir en seguridad es caro. Muchas veces, en muchas materias, se me habla de la competencia desleal. Vivimos en un mundo global. Nosotros tenemos una normativa preventiva, pero que otros países, digamos que son mucho más laxos en su normativa preventiva. Y esos países pueden vender en el Estado español o en el marco de la Unión Europea. Y hablan de esa competencia desleal. Si ellos cumplen la normativa laboral, muchas veces eso está entre un 10 y un 20% del gasto de la empresa. Por tanto, hay que subir el precio porque se pierde rentabilidad. ¿Sí? Pero es que si se produce el accidente, la pérdida de la empresa puede ser muy superior. Puede ser incluso el cierre de la empresa. Por tanto, eso forma parte del coste del producto. Evidentemente, lo deseable es que todos los países tengan una normativa laboral y si no estarán los gobiernos a la hora de establecer relaciones comerciales. Lo que eso no puede servir de excusa es para no cumplir la normativa. Muchas veces también se nos dice que hay que aplicar el principio no bis in idem, que la empresa ya ha tenido una sanción administrativa o existe un expediente administrativo abierto y que, por tanto, normalmente por la inspección de trabajo, que ya os he dicho que es un mecanismo fundamental y que sin ella, créeme, este delito no podría ser perseguido y tampoco por vía administrativa. Bien, pero es que el principio no bis in idem no hace que se pierda el procedimiento penal. El procedimiento penal existe en todo caso. Se podrá paralizar el expediente administrativo e incluso si es sancionado penalmente, veremos si ya ha sido sancionado, como he dicho, si tiene derecho a recuperar el importe de esa sanción. Pero nunca este principio puede afectar a la legislación penal, al procedimiento penal, porque es preferente en todo caso. ¿Cómo conseguimos? Porque es fundamental para dar una respuesta. Cuando se incumple la normativa laboral que sea constitutiva de delito, ¿cómo conseguimos una actuación rápida y efectiva? Un procedimiento penal lento, un procedimiento penal que es complejo y que dentro de X años puede haber una sentencia absolutoria, lleva al fracaso. Y por tanto no se consigue una eficacia penal. Os voy a decir, cuando en mi caso comencé a llevar esto, en el año 2008, fui designado fiscal delegado en materia de seguridad laboral, hoy en día Fiscalía de Seguridad y Salud, en el trabajo, y me encontré con este panorama. Una media de asuntos que llegaban hasta los 6 años de media. Para que haya una media de 6 años en los procedimientos penales, significa que unos duran 10 y otros duran 2 años.
apenas el 40% de las sentencias eran condenatorias. Eso suponía que casi un 60% de asuntos penales en una media de 6 años quedaban posteriormente sobreseídos o sentencias absolutorias. Eficacia nula. Después se podría iniciar o continuar el procedimiento administrativo si es que no había prescrito y si es que existen elementos. ¿Por qué se daba esto? No había fiscales especialistas, no había formación. ¿Qué hemos hecho desde el 2008 que está haciendo, como os he dicho al principio, protegiendo la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores y que por tanto estos puedan regresar sanos y salvos a su casa? ¿Qué hemos hecho? En primer lugar, yo os dije, es una piedra angular fundamental. Colaboración directa con la inspección de trabajo. Hemos hecho protocolos de actuación para estar en contacto permanente con ellos. Que cuando ellos detecten que estamos ante una infracción muy grave administrativa, inmediatamente nos la remitan a nosotros para que valoremos si esa infracción muy grave puede ser constitutiva de delito. E incluso en infracciones más bajas, graves, menos graves, que a veces también nos ocurre, consideren que hay algo que puede ser constitutivo de delito, también nos las trasladen inmediatamente. En estos protocolos que ya permiten, digamos, un conocimiento enseguida, lo hemos llevado hasta el personal. Es decir, no nos hace falta esperar que nos llegue la notificación oficial, que nos tiene que llegar evidentemente para tener la acreditación de lo que está ocurriendo, sino que hay una colaboración tan buena que se cruza más en todos los sectores, que simplemente en una llamada de teléfono ya hacemos constar que se ha producido esta llamada de teléfono e iniciamos con independencia, que después nos puede tardar 2, 3, 4 días en recibir la notificación de la inspección de trabajo que estaba funcionando de manera administrativa y detecta algo. Buscamos la inmediatez, resolverlo en el menor tiempo posible. La policía judicial. Antes, las unidades de policía, cuando había un accidente, pues iban, no sabían muy bien lo que tenían que hacer, desempeñaban su trabajo, pero es un delito técnico y podíamos ver carencias. ¿Qué hemos hecho desde el año 2008? Realizar cursos de formación de la policía judicial en materia de los delitos contra los derechos de los trabajadores, diciéndoles exactamente qué es lo que queremos. Reportajes fotográficos, videográficos, identificación de todas las personas que pueden ser responsables del delito. E incluso recoger las cámaras antes de que se aseguren que pueda haber, que hayan podido grabar el accidente. Que nos aporten toda la documentación. Es una labor de formación que empezó en el año 2008 y sigue continuando. Curiosamente, el próximo miércoles volveré a estar en la Estrada, en la escuela que existe de la Corporación de Seguridad del Estado para su formación, para seguir formando unidades de policía judicial. Además, lo hemos hecho en una colaboración que en cada partido judicial tiene que haber un equipo de policía judicial que tenga conocimientos en materia de siniestralidad laboral. Una policía que sabe lo que se necesita, lo que le va a hacer falta al juez, lo que le va a hacer falta al Ministerio Fiscal, hace que la prueba indiciaria del delito sea fundamental. Pero no solamente nos hace falta formar a la policía judicial, ya os he dicho y estoy incidiendo varias veces, la rapidez de la actuación. ¿Por qué la rapidez de la actuación? En un centro de trabajo, pongamos la construcción, pero cualquiera, pero construcciones de los más habituales, todo cambia al instante. Una obra cada día cambia. Si la policía tarda en llegar, las condiciones de la obra de cuando se produjo el accidente a cuando llega la policía se han tardado 24 o 48 horas, han podido cambiar. Si estamos hablando de un lugar donde se están talando árboles, imaginar. Sí, se sigue talando y cuando se llega allí solo queda ya la madera apilada o incluso ya se la han llevado. No tienen las condiciones. Por tanto, ¿cómo conseguimos que la policía vaya
al instante. Claro, la policía tiene conocimiento de un hecho cuando se va a denunciar al comisaría o a la Guardia Civil. Pero si no tiene conocimiento, ¿cómo va? Pues en esos protocolos de actuación hemos hablado con el 112. Sí, el 112. Cuando hay un accidente laboral, hay que llamar y se llama el 112. En el momento en que se detecta por el 112 que pueda haber un accidente laboral y alguien necesita asistencia médica, lo primero es que llama a la ambulancia. Acto seguido, llama a la fuerza y cuerpo de seguridad competente para acudir. Lo que hace que muchas veces el equipo de policía judicial puede llegar incluso antes que la ambulancia o en el mismo momento. Así nadie ha podido tocar digamos, el centro de trabajo donde se ha producido el accidente. Pero cuando el herido es trasladado en un coche particular, es trasladado por ambulancias particulares, existen algunas y no hay que llamar al 112, también hemos ido más lejos. Cuando en un centro hospitalario una persona ingresa por un accidente laboral, el centro hospitalario también tiene el protocolo de avisar a la policía judicial. Por tanto, se pueden perder minutos, pero también, aunque no haya denuncia, en ese mismo momento, bien por llamada al 112, bien porque se recibe en un centro hospitalario, la policía judicial, la competente en cada partido judicial, tiene conocimiento y acude. Como veis, eso es fundamental. Cuando se llega en caliente, es decir, cuando se llegue con un trabajador que está lesionado o que por desgracia ha podido fallecer y nadie ha cambiado nada, vamos a tener, como os he dicho, un reportaje fotográfico, un reportaje videográfico de vídeo y se va a preguntar a todas las personas que había ahí. Un trabajador que está en la empresa, que ha visto como un compañero suyo ha sufrido un accidente laboral, va a contar todo lo que ha visto, todo. Incluso si es un hecho que no es grave y puede manifestar en ese momento el trabajador lesionado, no es normal, porque lógico es que vaya al hospital, pero si está ahí, o ha habido más trabajadores, digamos, que han estado en el accidente laboral, pero con contusiones muy leves, o por suerte no han sufrido nada, esos también van a tomar declaración ante la policía. Antes, cuando la policía iba al cabo de unas semanas y se había cambiado el centro de trabajo, si es una obra porque evoluciona, si es una tala o una mina, porque evidentemente se está trabajando en ella y también evoluciona, ya no digo que se esté ocultando, que por desgracia eso lo detectamos a veces. Vamos a partir, que es la evolución normal del lugar donde se está desempeñando el trabajo. En esos casos, el trabajador dice, bueno, yo estoy en la empresa, me paga el empresario, ha pasado semanas, 2 meses, 6 meses, pues no se acuerda o no se quiere acordar. Y perdemos ese primer, digamos, indicio de prueba de las condiciones en las que se ha cometido. Es, por tanto, fundamental tener inmediato conocimiento. Y gracias a estos protocolos de actuación, lo estamos consiguiendo, como os he comentado, la policía llega prácticamente en unísono, a veces antes y a veces muy poco después. Todo esto, yo os voy a decir, pero para irme adelantarme, ha supuesto. Os dije que en el año 2008 los procedimientos duraban una media de 6 años y apenas superábamos el 40% de sentencias condenatorias. Gracias a esto, a tener esta prueba ya, que después la vamos a poder llevar al juicio, con el testimonio de los agentes, con el testimonio de los trabajadores, con los informes periciales, porque la inspección de trabajo también, cuando tiene conocimiento de un accidente laboral, en el plazo de 24 horas también acude al lugar de los hechos. Son llamamos nosotros prueba pericial testificar, son testigos, son peritos. Y en ese plazo de 24 horas también van a ver cómo está el centro de trabajo. Son los que mejor conocen la laboral. Y los que van a hacer además un informe técnico de cada precepto que se ha incumplido, de por qué se ha incumplido, de todas las medidas de seguridad que no se han aplicado, de todos los medios que no disponía el trabajador, y van a calificar esta información, que si es delito, evidentemente, conocemos nosotros para entender.
Todo ello os he dicho. Los procedimientos ya no duran 6 años, siguen durando mucho. Pero estamos en una media de 3 años y pico. Hemos bajado casi a la mitad la duración del procedimiento. Una justicia lenta no es efectiva. Una justicia lenta supone personas con miedo a ser condenadas, lo que se llama la pena de banquilla, una víctima que no tiene la resolución penal y por tanto la satisfacción tanto de su problema, de si hay que condenar a alguien, más su indemnización. Bien, hemos bajado casi la mitad de la duración. Vamos a hablar de las condenas. En los años 2019, 2020 y 2021 hemos conseguido en el 2019 y 2021 un 100% de condenas. 100%. Todos los asuntos que el fiscal ha considerado que había que acusar han acabado con sentencia condenatoria. De un 40 y tantos a un 100%. Digo año 2019-2021. En el año 2020 solo ha habido un sentencia. Os hablo de La Coruña, es el lugar donde estoy trabajando. No tengo los datos de toda España. Pero digo lo que me encontré en La Coruña y lo que tengo. En el año 2020 solo ha habido una sentencia. 3 años. Prácticamente el 100%. En lo que va de año 2022, hasta ahora, todas las sentencias que tenemos notificadas han sido condenatorias. Nosotros no queremos condenar, no queremos que se condene, pero sí queremos que cuando alguien comete un delito, porque ha incumplido la normativa laboral y ha creado un delito contra los derechos de los trabajadores, que estas personas responsables sean condenadas. Os he dicho, primero, función preventiva. Segundo, prepararlo todo para llevarlo a juicio. Cuando tenemos conocimiento, tenemos la puerta abierta, incluso con llamadas de teléfono, aparte de nuestros protocolos, y es algo que se produce con frecuencia de los representantes de los trabajadores, de los delegados de prevención, de los sindicatos, que llaman a la Fiscalía solicitando ante cualquier duda hablar con Fiscalía. Les recibo mi caso personalmente a todos. Cuando ves que lo que te están diciendo puede dar lugar a un posible delito contra los derechos de los trabajadores, no ha habido accidente. Simplemente aquí ellos han visto que se puede estar incumpliendo la normativa laboral. En ese caso, nosotros, como no existe un procedimiento judicial, no ha habido accidente, puede que haya el incumplimiento que sea constitutivo de un delito, abrimos lo que se llama diligencias de investigación. Las diligencias de investigación que abrimos es una forma que tienen los fiscales de poder investigar antes de que se inicie el procedimiento penal. ¿Qué hacemos en esa diligencia de investigación? Lo habitual, puede haber casos distintos. Lo primero, oficiar en ese mismo momento a la inspección de trabajo para que compruebe lo que nos ha puesto en conocimiento alguien. Un trabajo resentido, normas en los sindicatos, los delegados de prevención, nos lo ponen en conocimiento para que inmediatamente veas que este trabajo y detecte si eso es cierto o no es cierto. Con ese informe, muchas veces ya tenemos vía para entender si se ha cometido un delito o realmente no ha habido nada o lo que hay debe dar lugar a una cuestión administrativa y se lo derivamos a la inspección de trabajo. Simplificación. Yo os he dicho, una simple llamada de teléfono, no solo inspección de trabajo, de los representantes sindicales comparecen, es algo que ya es normal, venir aquí a la Fiscalía a ponernos en conocimiento hechos para que nosotros los valoremos. No sé, comentado, aquí estamos para evitar accidentes, para conseguir que se cumpla la normativa. Eso es lo que está haciendo la Fiscalía. Pero voy a centrarme, porque estoy hablando y todavía no me he puesto a comentar el delito de riesgo. El delito de riesgo que está en el artículo 316 a 318 del Código Penal. Nos dice el artículo 316 del Código Penal, los que con infracción de las normas de prevención y estando legalmente obligados. Por tanto, ese es el primer requisito que establece el artículo 316. Infracción de las normas de prevención y estar legalmente obligado. Solo pueden, por tanto, cometer este delito las personas que están obligadas
a cumplir la normativa laboral. Nos sigue diciendo el precepto: los que no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen sus funciones con las medidas de seguridad y higiene adecuadas. Segundo requisito: no facilitar los medios necesarios. Por tanto, primero, infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, evidentemente, por las personas que están obligadas. Segundo, no facilitar los medios necesarios. Y tercero, es necesario que se ponga en grave peligro la vida, la salud o la integridad física de los trabajadores. Para que se dé este delito tienen que darse estos requisitos: infracción de las normas de prevención por las personas legalmente obligadas. Segundo, no facilitar los medios. Tercero, poner en grave peligro la vida, la salud o la integridad física de los trabajadores. Si se dan estas circunstancias, estamos ante el delito de riesgo del artículo 316 del Código Penal. Tiene una pena importante, que puede llegar hasta los 3 años de prisión, más evidentemente una pena. Bien, vamos a entrar en el kit y analizar un poco este precepto. De una manera, os he dicho, creo que trato de ser sencillo para que todos lo entiendan. Infracción de la normativa preventiva, personas legalmente obligadas. ¿Quiénes son las personas legalmente obligadas? Ya os dije que os excluía antes a los delegados de prevención, a los trabajadores, porque ellos no están legalmente obligados. Tienen que colaborar con la empresa para cumplir la normativa laboral, pero no lo están. ¿Quiénes están legalmente obligados? En primer lugar, el empresario. Es que es de cajón. El empresario tiene que cumplir la normativa laboral. No solamente tiene una obligación que le da expresamente la ley, es la persona que de manera más clara se indica en la ley que tiene que cumplir la normativa de prevención, sino que además no nos engañemos. Es el beneficiario, ojalá, del buen resultado de la gestión de su empresa, que le va a dar un rendimiento económico. Por tanto, si además es el beneficiario el que va a obtener una ganancia, usted cumpla con la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. Por tanto, el empresario siempre, cuando digo siempre, hay que matizar, es el responsable. De hecho, yo os puedo comentar que desde el año 2008 son ya 14 años, cientos de asuntos que formulan acusación, siempre se ha acusado al empresario. Ahora, hay que analizar. Puede haber en algún caso que el empresario no sea acusado. Por ejemplo, no me lo he encontrado. En todo caso, igual, cuando hay matrices, acusado el empresario, evidentemente, de la empresa o, digamos, de la matriz que está trabajando en ese centro de trabajo, porque hay personas jurídicas y después se van creando personas que van desarrollando la labor. También el empresario puede delegar. Esto lo hacen las multinacionales. Miren lo que se llama el delegado del empresario. Grandes constructoras que operan por todo el mundo, por toda España. Algunos de estas constructoras, empresas, son muy conocidos por todo el mundo. Algunos hasta son presidentes de equipos de fútbol también conocidos en todo el mundo. Evidentemente, ese empresario igual no puede controlar las cientos de obras que pueda que tenga en el mundo entero. En estos casos, ¿qué hace? Si lo hace directamente su empresa, se nombra lo que se llama un delegado del empresario. Pero para que este delegado del empresario pueda eximir de responsabilidad, digamos, al propietario de esa empresa o a los propietarios en su consejo de administración, en la sociedad anónima, realmente es alguien quien, digamos, el que figura en la cabeza de esa empresa, este delegado del empresario tiene que tener todas las facultades, no solo de dirección, sino económicas en la realización de ese proyecto. Cuando hay una delegación total de facultades y esa persona asume todos los riesgos, puede tomar todas las decisiones en materia preventiva de riesgos laborales, sin tener que consultar arriba, esa persona es la que está asumiendo el riesgo. Y además es lógico, porque puede que el otro no tenga esa capacidad. Por tanto, ese delegado del empresario que está en un proyecto concreto, una obra, sería el que asumiría, en su caso, la posibilidad
de cometer el delito, es decir, la persona legalmente obligada que establece. A partir de ahí puede haber muchas personas que estén obligadas. No puedo analizarlo todo porque hablaría de decenas. Pues os voy a hablar simplemente un poquito de los más habituales. Por ejemplo, el coordinador de seguridad, los que hacen los planes de seguridad y salud en la obra. Ellos no siempre van a ser responsables. Muchas veces se acude a empresas externas. Otras veces estos órganos están dentro de la propia empresa. Uno puede hacer un plan para el cumplimiento de la normativa laboral, un plan donde se especifiquen todos los trabajos a desarrollar, lo hace, pero si después no tiene dominio de derecho, si lo hace, pero después quien lo tiene, se ejecuta en la empresa, porque lo normal es lo habitual, más del 90% de los casos, que se acuden a empresas externas para realizar estos planes, él lo hace, el plan es correcto, pero después quien se encarga de ejecutarlo está en la empresa y él, no, digamos, no tiene dominio ni disponibilidad, ni puede vigilar que se esté cumpliendo el plan de coordinación de seguridad y salud, pues entonces esta persona no tiene responsabilidad. Entonces tendrán que ser los que tienen que controlar, empezando por el empresario, y después hay que ir bajando en toda la escala de la empresa quiénes más tienen. Por ejemplo, en la construcción se dice muchas veces el arquitecto. Curiosamente, el arquitecto es acusado muy pocas veces. ¿Por qué el arquitecto no es acusado? Porque el arquitecto hace su proyecto que cumple toda la normativa, pero después tampoco tiene facultades, salvo que expresamente se recojan, de vigilar el cumplimiento. Por tanto, el arquitecto es fácil que no sea acusado. En cambio, muchas veces sí es muy habitual que tenga responsabilidad el arquitecto técnico, porque el arquitecto técnico tiene entre sus funciones que supervisar los trabajos y que se está cumpliendo toda la normativa preventiva en la ejecución del proyecto. Por tanto, esa facultad de supervisar, de controlar la ejecución, sí le da responsabilidad penal. Si no supervisa o si supervisa y no corrige lo que ha detectado que pone en peligro la vida, la salud, la integridad física de los trabajadores, hace que sea un posible sujeto del delito contra los derechos. Y así seguimos bajando. El encargado, el jefe de obra, la persona responsable en la empresa que tiene que cumplir la normativa laboral. Todas estas personas, si tienen capacidad de dirección y de dar órdenes y de obligar al cumplimiento, todas estas personas pueden ser responsables. Por tanto, el autor del delito no es necesariamente uno. Puede haber uno o puede haber 7, 8 personas. Pues en alguna ocasión extraña, pues he tenido más. Lo normal es que vamos en una media de 3, 5, 6 personas. Si estamos que están colaborando varias empresas, pues todo lo que os he dicho se va multiplicando por 2, 3 o 4 por las empresas que están colaborando. Porque todas tienen que garantizar que se está cumpliendo. Y poneros, por ejemplo, en una UTE. Todas tienen que estar vigilando que se está cumpliendo la normativa de prevención de los laborales. Es algo complejo determinar quiénes son las personas acusadas. No se puede acusar a cualquiera. Créanme que esto es lo más difícil. Buscamos eso, que tenga facultad de dirección y de mando, como os he dicho, pueda, por tanto, dar órdenes a los trabajadores y puede incluso paralizar si no se está cumpliendo nada. ¿No? Hay que hacerlo todo. Todas las personas deben ser acusadas. Si consideras que no se produce, no acusamos a alguien. ¿Qué ocurre? Que si no acusas a alguien, pues consideras que no, muchos de los acusados en su defensa dicen, no, pero es que era responsabilidad del otro. Por tanto, es una cuestión que hay que hilar muy fino. No podemos sentar a todos en el banquillo, a 14, para que se condene a 4. Porque si vemos que solo hay 4, nos quedamos con esos 4. Y a nosotros, en su caso, traerlos como testigos para que después nos vayan informando en el desarrollo de la obra todo lo que se estaba haciendo y si se ha incumplido o no la normativa. Es muchas veces, y a mí no me gusta si os lo digo, está el técnico de prevención. El técnico de prevención es un trabajador que tiene, evidentemente, que velar por el cumplimiento de la normativa laboral. Pero es un trabajador que muchas veces cobra un poquito más, un 10 o un 20% más que otros compañeros. Tiene que cumplir su vigilancia del cumplimiento, porque para eso
tiene esa función como técnico de prevención. Pero cuando uno ve que el trabajador, este técnico de prevención, trabajador, la parte al empresario de que en algún momento se está incumpliendo la normativa laboral, pero él no tiene facultades para dirigir esa obra, evidentemente, este técnico de prevención no es responsable penal. En algunos casos sí. En mi caso concreto, soy bastante, digamos, restrictivo, solo en los casos más. Como veis, es algo que hay que hilar bastante fino. Quiero seguir, para no cansaros y no extenderme mucho más, seguiros hablando de los requisitos de este delito del 316 y después entrar incluso en los otros delitos que pueden derivar de este. Que no se faciliten los medios necesarios. Esto es algo que dicen muy habitualmente las personas responsables. El trabajador tenía todas las medidas de protección colectiva y equipos de protección individual. Pues tenía, es decir, el casco, la vestimenta, todo, una línea de vida, todo. El arnés, si no lo utilizó, es su problema, te dice. ¿No? Facilitar todos los medios necesarios, lo digo de manera muy sencilla porque ya no tengo mucho más tiempo para extenderme, supone no solamente formar al trabajador desde un primer momento, exámenes médicos para ver que no tenga algún tipo de enfermedad que ponga en riesgo su vida en el desempeño de ese trabajo. Todos los cursos que tengan de formación para el desempeño de esa. Todo un control de la actividad del trabajador. Que los locales reúnan todas las condiciones. Y que si el trabajador no utiliza los equipos de protección individual, no se le permita trabajar, que se le sancione. Y si hace falta, que se le despida. El empresario, el responsable, que permite que un trabajador no cumpla de manera preceptiva la normativa laboral, esto se da sobre todo mucho en personas con experiencia y conclusión que nunca le va a pasar nada, es curioso. Muchas veces el accidente se produce no por inexperto, sino porque dice, llevo 20 años ya, ¿qué me va a decir? Y asume riesgos por su experiencia, no se le puede permitir trabajar, sino un arnés sujetado a una línea de vida cuando, por ejemplo, está en... No se le puede permitir. Si se permite, eso se entiende que también es como no facilitar los medios, porque ha incumplido su posición de galante. Yo aquí pongo un ejemplo muy claro. Vamos a tratar al trabajador como un menor de edad. Si uno tiene un hijo de 5, 6, 8 años, o la edad que sea, y dice que no quiere ir a la escuela y que no se levanta, ¿se le hace caso? No, pues lo mismo. Hay que cuidar al trabajador como si fuese un menor de edad. Porque el sujeto activo son estas personas, no es el trabajador. El consentimiento del trabajador a incumplir las medidas de seguridad no exonera a las personas responsables, porque no es un bien jurídico disponible. Se protege la seguridad de los trabajadores en general, no un concreto. Por tanto, el consentimiento es irrelevante. Eso no exime de responsabilidad. La concurrencia de culpas del trabajador. Si el trabajador está contribuyendo por su comportamiento negligente, esto tampoco exonera de responsabilidad. Tampoco. En su caso veremos si afecta o no la responsabilidad civil, pero no le exonera de responsabilidad. Y después, como os he dicho, tiene que poner en grave peligro la vida, la salud o la integridad física de los trabajadores. Tercer elemento del delito. Esto se comete aunque no haya habido un accidente laboral. Si ha habido un accidente laboral, tenemos dos delitos. El delito contra los derechos de los trabajadores y, en segundo lugar, un delito o varios delitos de imprudencia grave o menos grave con resultado muerte o lesiones. Son dos delitos. Delito contra los derechos de los trabajadores, un delito de imprudencia grave o menos grave. Estos delitos se pueden aplicar, se aplican en concurso, puede ser ideal, concurso ideal o concurso de normas, según los trabajadores que hayan estado afectados al riesgo. Aquí ya no me canso, es una cuestión, no os quiero cansar con esto porque es una cuestión más jurídica. Lo que digo es que la pena puede llegar a 4 años, incluso más, cuando la imprudencia grave, digamos, ha provocado un resultado contra la vida o contra las personas donde hay multitud de afectados o varias personas que han fallecido. Todavía se puede superar
el listón de la pena. En el Estado español se puede suspender una pena si no excede de 2 años de prisión. Pero como veis, estoy hablando, aparte de penas económicas, estamos hablando de penas privativas de libertad de 2 años. Por tanto, las personas responsables, los sujetos activos que no cumplen normativa, pueden ir a prisión. Y de hecho, en algunos casos se está yendo a prisión. Por eso digo, cumplir, como decía al principio, la normativa laboral porque uno está convencido, pero si no, porque uno puede ir a la cárcel si no cumple todas las normativas preventivas en materia laboral. Puede ir a prisión y de hecho se está yendo. Pero aparte de esta pena de prisión, existe la pena facultativa de inhabilitación especial que le impide a la persona ejercer la profesión o oficio donde ha cometido el delito. Por tanto, le sacamos de ese campo laboral. No le vamos a dejar desempeñar esa profesión. Pues sería de ir a prisión, pena que le impide realizar la actividad laboral, porque cuando la ha realizado, usted ha puesto en peligro la vida de las personas que estaban a su mano. Por tanto, es otro motivo que tiene que saber la gente que se produce. Después también tenemos otras medidas, que yo no me quiero extender, pero en las empresas podemos intervenir en la empresa, gestionarla por otro, clausularla de manera definitiva o temporal. Por tanto, podemos acabar con esa empresa que incumple de una manera tenaz y reiterativa la preventiva, digamos, la función preventiva, o que sea gestionada por otras personas, o clausurar temporalmente toda la empresa o varios centros. Evidentemente, siempre se busca salvaguardar a los trabajadores, es decir, pero si ahí vemos que hay un grave riesgo para los trabajadores, y a veces ha pasado, vida profesional, de clausurar definitivamente o temporal alguna de las empresas donde digamos que digamos como algo contumaz el no cumplir la normativa. Y después, ya quiero terminar, porque si sigo creo que después de un año les voy a cansar demasiado, después de una hora les voy a cansar demasiado, pero hemos visto las responsabilidades penales importantes en que se incurre. He manifestado el porcentaje de condenas que estamos teniendo en la actualidad. Para que se vea, aunque en el fondo siento que es un fracaso, que cuando se actúa, digamos, de una manera en estos delitos, con una prueba que se trae desde el principio por la policía judicial que nos la aporta, con una actuación inmediata de inspección de trabajo, cuando llevamos la prueba, se consiguen condenas importantes. Pero eso en el fondo nos lleva al fracaso. Porque cada vez que conseguimos una condena, sí, la hemos obtenido. Hay una persona o varias personas que por no cumplir nuestra normativa en materia de prevención de riesgos laborales son condenadas penalmente, pero eso ha supuesto que haya habido un accidente laboral y, por tanto, no hemos logrado conseguir lo más importante, que es la prevención. Y concluyo con otra consecuencia que se da, que es la consecuencia económica. Aquí estamos hablando de unas indemnizaciones muy altas. Se podrá decir, la compañía aseguradora, todos tenemos un seguro, nos cubre el seguro. Puede que sí o puede que no. Muchas veces el seguro se fija en un nivel alto, algo que hasta a veces asusta porque las pólizas de seguro son altas. Se fijan en 400.000 euros por trabajador. Aquí, por desgracia, muchas veces superamos los 400.000 euros. Las lesiones pueden ser muy graves, tetraplegias, paraplegias. Por tanto, el mes pasado tenemos una de esas sentencias condenatorias, ahora está pendiente de que resuelva la audiencia, la condena al juego penal, aparte de importantes penas de prisión, a una indemnización de 1.200.000 euros, más el 20% al cargo de la compañía aseguradora que establece la ley del contrato del seguro por no haber hecho, digamos, consignado de alguna transacción. Ese 20%, como es un juicio que ha durado 4 años y pico, bastante complejo, va a suponer como otro 1.000.000 de euros, si se confirma por la audiencia. Y la compañía dice que ya tiene un límite de 400. Digamos, ese límite se está discutiendo, eso no aplicable a la compañía. Porque entendemos nosotros que la compañía va a pagar y que después repita contra la empresa, contra el empresario, de los 400.000 a los 2 millones de euros que te 400.000 euros o 2 millones de euros que te va a pagar la empresa. Perdón, hay que pagar al trabajador. Nuestra idea es que pague la compañía de seguros.
y que después repita contra el empresario. Con eso que digo, hay responsabilidades penales, de inhabilitaciones para el trabajo y, muy importantes, responsabilidades civiles. Si nos convencemos de la prevención, evitaremos la actuación penal, que, como comento, para mí es un fracaso. Hay que evitar, hay que conseguir, con esto termino mi intervención, que cualquier persona que vaya a trabajar regrese, como dije al principio, sano y salvo a su casa. Este es el objetivo. Les he hablado de la importancia de la normativa preventiva, de las actuaciones que tenemos penales. Muchas gracias por escucharme y ojalá les haya servido esta pequeña charla de ayuda en toda esta normativa de los delitos contra los derechos de los trabajadores.